En la última década, la industria de la esmeralda ha vivido un resurgimiento. El reverdecer de su historia ha llevado a este gremio a manejar exportaciones del orden de 150 millones de dólares anuales en el 2018. Las regalías al país sobrepasaron los 10.500 millones de pesos. Informe especial. El proceso se inicia a 200 metros bajo tierra. Expertos mineros buscan en las entrañas de la montaña el regalo que miles y miles de años maduró la madre tierra para ofrecerla a los mortales: las esmeraldas. La operación es una mezcla de saberes ancestrales y técnicas modernas de explotación minera. Una vez extraídas las piedras, siguen su camino hacia la perfección. De la mano de experimentados maestros, las esmeraldas son talladas en estos laboratorios hasta convertirse en gemas que bien tienen ganada su fama alrededor del mundo. Esmeraldas de los Andes hace parte de las compañías Muso en Colombia, junto con Minería Texas Colombia, que opera en el occidente boyacense. Charles Burgess, un exdiplomático estadounidense, es el presidente de la compañía. Es un laboratorio sin igual en el mundo. Y nosotros producimos primero tenemos las mejores esmeraldas del mundo, y nuestras gemas, es decir, las esmeraldas talladas y listos para la venta, son sin duda los mejores. El laboratorio está dotado con tecnología de punta. Como ocurre en la mina, aquí también el proceso pasa por las manos de expertos artesanos. Dante Valencia es uno de esos maestros responsables en buscar la belleza en el alma de las piedras. Nosotros, más que artesanos, somos artistas, y a lo largo de los años hemos acumulado muchísima experiencia, experticia, y hemos trabajado miles de piedras. Aquí afuera del socavón también encontramos dinastías de talladores. Óscar Fajardo y su hijo Felipe comparten la misma pasión por la talla de las esmeraldas. Trabajábamos también en la casa, entonces pues ellos compartían eso y venían y metían la mano para hacer procesos, y aprendieron y tuvieron la idea desde muy pequeños. Para que las esmeraldas colombianas se mantengan como las mejores del mundo, los productores deben cumplir normas internacionales de buenas prácticas mineras. Un filtro que el Consejo Mundial de Minería Responsable recomienda como garantía para que en el proceso de extracción se garanticen los derechos humanos. Lucía Corredor, la gerente de la empresa, dice que trabajan en esa dirección. Este consejo está formado por grandes casas de joyería que quieren que sus proveedores cumplan con esos requisitos ambientales, sociales, de derechos humanos, para que sus productos pues tengan esa trazabilidad y se puedan también vender al mercado como una joya que es también socialmente responsable. La trazabilidad de la joya es en la práctica la hoja de vida de la piedra. Así, quien la compra sabe con exactitud cuál fue su camino antes de llegar al mercado. Entonces podemos decir cuándo fue que nació esa esmeralda, que para nosotros es el día de la extracción, qué proceso, cuánto pesaba en su momento, cómo es las dimensiones y demás que tenía ese material en bruto. Edwin Molina es el presidente de Aprecol, la asociación más importante de productores de esmeraldas en Colombia. Según sus cifras, el gremio mueve anualmente cerca de 150 millones de dólares y dejó regalías al país del orden de los 10.500 millones de pesos en el 2018. Esto sin contar, pues digamos que todos los impuestos que pagaron estas empresas de renta, impuestos, digamos también como el tema de parafiscales, el ingreso de mucho inversión extranjera, digamos que hay unos rubros importantes, han ingresado al país más de 100 millones de dólares en los últimos 5 o 6 años. Según Molina, los principales compradores de esmeraldas colombianas en el mundo están en Estados Unidos, Europa y Asia. La formalización de las empresas mineras nacionales y con capitales extranjeros se traduce en desarrollo para la región. Molina, que vivió en carne propia la violencia, dice que es una apuesta a la paz. Se hizo un pacto de convivencia entre diferentes empresarios, líderes sociales, el cual se ha venido respetando y permite que hoy en día el sector siga creciendo. Sus tierras fértiles, los majestuosos cerros de Fura y Tena y sus montañas que lloran esmeraldas, su gente laboriosa y buena que quiere convertir el occidente boyacense en un ejemplo de desarrollo, donde por fin las piedras más bellas del mundo dejen trabajo y buena parte de las ganancias.